Buenas tardes, chicos. En el video anterior ya hemos podido repasar todo lo que es anatomía y fisiología del sistema respiratorio. Ahora ya comenzamos a desarrollar patologías, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver lo que es la neumonía. ¿Qué es la neumonía? La neumonía es una infección pulmonar que constituye la complicación de una infección respiratoria que afecta a los pulmones y puede ser mortal. Su incidencia aumenta con la edad, ¿sí? Más de los 60 años es mucho más peligroso. Recordemos que es una infección que se produce en los pulmones y provoca que los alvéolos se inflamen y puedan llenarse de líquido, sangre, pus, ¿sí? Bueno, esta infección tiene muchos factores de riesgo. ¿Quiénes son los que más sufren estos factores de riesgo? Por ejemplo, los niños prematuros, los desnutridos, pacientes con displasia broncopulmonar, pacientes con EPOC, con enfisema pulmonar, pacientes que tengan inmunodeficiencias como por ejemplo VIH, diabetes, cardiopatía, pacientes que tengan asma, ¿sí? Como les decía hace rato, la edad avanzada también es un factor de riesgo, la pobreza, el tabaquismo, el alcoholismo, ¿sí? Pacientes que tengan tratamiento con esteroides, con medicación con esteroides, y también tenemos pacientes que tengan una internación prolongada por mucho tiempo, también es un riesgo, como un factor de riesgo para poder contraer una neumonía, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la causa, la etiología que puede producir, cuál es el germen que puede producir una neumonía? Son muchos, podemos encontrar bacterias, virus, hongos y parásitos. Dentro de las bacterias tenemos, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, tenemos el Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus, la Escherichia coli, la Klebsiella. En virus tenemos la influenza, la parainfluenza, el adenovirus y el virus sincicial respiratorio, ¿sí? Y entre otros podemos encontrar el Mycoplasma pneumoniae, tenemos por ejemplo el Toxoplasma gondii, que es un parásito, ¿sí? Bueno, todos estos son microorganismos que pueden producir una neumonía. Bueno, ¿cómo es la forma de contagio? ¿Cómo es el mecanismo? El mecanismo por el cual los microorganismos pueden llegar al tejido pulmonar puede ser por vía respiratoria, ¿sí? Que es lo que estamos viendo ahora en la imagen. ¿Cómo va a ser por vía respiratoria? Bueno, la fuente de contagio es cuando la persona tose, por las gotitas de fluje, ¿sí? Algún elemento contaminado de esta persona que esté infectada, puede ser, por ejemplo, algo que utilice, que toque, pasamanos de los colectivos, pasamanos de una escalera, una mesa, un banco, incluso hasta el saludo, que es todo lo que nosotros ahora podemos tener en cuenta porque está de moda con el COVID-19, ¿sí? Que vendría a ser también el contacto directo con el paciente. Puede ser que se pueda producir una neumonía también por una aspiración de contenido orofaringio, ¿sí? Por una diseminación hematógena, ¿sí? Por ejemplo, ya por sangre, que ahí tendríamos ya un foco séptico, ¿sí? Bueno, la neumonía la vamos a poder dividir en dos grupos. Tenemos varias clasificaciones. La primera que vamos a mencionar aquí es la neumonía, la dividimos en primaria y secundaria. ¿Cuál es la neumonía primaria? Es cuando la infección se da por tejido pulmonar y es por vía aérea, ¿sí? El periodo de incubación por lo general es de 1 a 7 días. Luego tenemos la neumonía secundaria, que es aquella que se da la infección del tejido pulmonar por vía hematógena o linfática, ¿sí? Bueno, también vamos a poder clasificarlo en otro grupo, la neumonía extrahospitalaria y la intrahospitalaria, ¿sí? Ya la misma palabra nos está diciendo, intrahospitalaria es aquella que se realiza dentro de la institución con un paciente que esté internado. Puede ser por algún microorganismo cruzado o también puede ser por un paciente que lleve mucho tiempo de internación, también es un factor como para que se pueda
producir una neumonía en el paciente, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la evolución clínica del paciente? Bueno, podemos presentar primero la presentación clínica clásica, o sea, cuando hacemos el examen físico caudal del paciente, vamos a poder observar signos y síntomas como por ejemplo fiebre, agitación, quejido expiratorio, disminución de entrada de aire, expiración prolongada, en donde vamos a encontrar sonidos como sibilancia, roncus, un dolor precordial, ¿sí? Síntomas generales que va a presentar el paciente: cefalea, mialgia, astralgia, rechazo de la alimentación. Y cuando vamos a sospechar ya que hay una insuficiencia respiratoria es cuando el paciente presente aleteo nasal, tiraje, cianosis, taquipnea, es cuando ya tenemos más complicada la sintomatología del paciente, ¿sí? Bueno, el diagnóstico, ¿cómo se va a realizar el diagnóstico? Primero que nada, con la clínica del paciente, con la observación y la anamnesis del paciente, controlando la sintomatología, signos y síntomas. ¿Qué otros estudios complementarios nos van a ayudar para poder diagnosticar al paciente? La gasometría, que es lo que ya hemos visto, que es un gas en sangre, ¿sí? La sangre arterial, que es la que nos ayuda a medir la oxigenación del paciente, ¿sí? La saturación. Bueno, también podemos ayudarnos con un laboratorio de sangre en donde se tiene que tener en cuenta la leucopenia del paciente, ya que vamos a estar midiendo los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, ¿sí? Bueno, cuando hay leucopenia ya es porque es un signo grave. Se va a tener en cuenta también la eritrosedimentación, las proteínas C reactivas, también todos estos valores nos ayudan a poder diagnosticar al paciente, ¿sí? ¿Qué otro estudio complementario tenemos? Por ejemplo, un hemocultivo y un cultivo de esputo, ¿sí? Eso es específico para vía respiratoria. Una placa de tórax también es importante. Primero se sugiere una placa de tórax de frente, a no ser que haya ya alguna duda o alguna imagen que no se pueda identificar bien, se pide una placa de perfil, pero por lo general con una de frente es suficiente. También se puede pedir una tomografía, una broncoscopía y una toracocentesis, ¿sí? Bueno, ¿qué tratamiento se va a hacer en el paciente? Bueno, el tratamiento de sostén, lo primero que se hace en este paciente, recordemos que es un paciente febril, un paciente que va a llegar deshidratado, entonces se le hace hidratación. La alimentación tiene que ser fraccionada, por lo general la alimentación no es una dieta normal, es una dieta líquida, semisólida, porque el paciente tiene dificultades para digerir la alimentación, entonces se va a hacer fraccionada y por pequeñas cantidades. Un paciente febril se le tiene que medicar con antitérmicos, ya hemos visto algunos como por ejemplo el paracetamol, ibuprofeno, dipirona. Kinesioterapia respiratoria y oxigenoterapia es importante en este caso con el paciente con neumonía, ¿sí? Bueno, recordemos que la hidratación, por lo general, si el paciente está internado, se le tiene que colocar una vía o una venoclisis y esta vía nos va a servir para dos funciones, para hidratarlo al paciente y para poderle dar la antibiótico-terapia correspondiente, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que se van a usar, se utiliza para el tratamiento la nebulización y la ingesta abundante de líquido, y el reposo es muy importante para el paciente, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que aclarar en esto? Que al paciente se le pide cultivo, ¿sí? Entonces los cultivos demoran, tienen un proceso. El antibiótico que se le da de primera instancia es de forma empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no tenemos el germen que está produciendo la neumonía. Recordemos, como les decía hace rato, pueden ser varios microorganismos, puede ser un parásito, un virus, hongo o bacteria. El problema es que cuando es bacteriano es más grave y aquí sí tenemos que medicarlo al paciente con antibiótico-terapia. Hasta esperar el resultado de los cultivos va a ser de forma empírica. Una vez que ya estén el hemocultivo, el cultivo de esputo, vamos a poder darle el antibiótico correspondiente ya teniendo en cuenta la tipificación que haya tenido el paciente, ¿sí?
Bueno, ¿qué vamos a poder, qué otro tratamiento tenemos que hacer con el paciente? Con respecto a los antibióticos. En el caso de que sea una neumonía bacteriana, vamos a tener que utilizar antibióticos como por ejemplo, para los gérmenes que tenemos, los más comunes son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, el Mycoplasma, Streptococcus grupo B, Clasmidium y Streptococcus pneumoniae. ¿Sí? También tenemos la Haemophilus influenza. Bueno, ¿cuáles son los antibióticos más utilizados? Son la penicilina, ampicilina, eritromicina, ceftriaxona, cefotacima, vancomicina, cefurozima y podemos hacer también el complejo de amoxicilina con ampicilina, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también qué efecto colateral nos va a producir el antibiótico, ¿sí? Recordemos que los antibióticos también tienen efectos adversos en el paciente. Por ejemplo, si tenemos para un estafilococo y la tos es productiva, primero vamos a saber ahora un momentito qué acción nos produce cada antibiótico, ¿sí? Por ejemplo, si es un estafilococo, la tos va a ser productiva y el esputo va a ser de un color herrumbroso. Si es neumocócica, la tos es productiva y purulenta y en este caso el esputo va a tener una característica rosado y espumoso. Si es una Klebsiella, la tos es productiva y el esputo es rojo, rosado, gelatinoso. Un Haemophilus influenza es una tos productiva y el esputo es rojo, rosado. En el caso de las pseudomonas, el esputo es abundante y purulento. En el caso de que sea un micoplasma, la tos es seca y persistente. Si tenemos una neumonía de forma viral, como por ejemplo con la influenza, va a ser una tos seca, ¿sí? Bueno, esto es importante que tengamos en cuenta y cada antibiótico va a tener un efecto. Lo que sí tenemos que pensar que todo antibiótico, la primera acción colateral que va a tener es la reacción en sistema digestivo, ¿sí? Entonces los antibióticos tienen que ir, tenemos que ponerlos en un horario en el que vayan después de la comida como para proteger todo lo que es la mucosa gástrica y por lo general se le indica, el médico le indica algún protector gástrico, ¿sí? Bueno, tenemos también, a pesar de que el paciente esté con la medicación de antibiótico, puede ser que persista la fiebre en el paciente. ¿Y cuándo va a persistir la fiebre? Cuando, por ejemplo, sea una neumonía viral, cuando el antibiótico no sea el adecuado, cuando el germen que se le que tenga el paciente sea resistente o puede ser que sea un germen inusual, cuando nos dé la presencia de uno o más gérmenes, ¿sí? Cuando sea una necrosis parenquimatosa, cuando haya alguna colágenopatía en el paciente y también se puede producir fiebre por antibióticos, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a tener una complicación en el paciente en la neumonía. ¿Qué complicación puede suceder? Es un derrame pleural, ¿sí? Cuando se va a producir se produce un derrame pleural, cuando hay una acumulación de líquido en el espacio pleural como consecuencia de fenómeno infeccioso, inflamatorio, hemodinámico o tumoral, ¿sí? Bueno, ¿qué se va a indicar en el caso de que se diagnostique un derrame pleural? Se le va a indicar al paciente un drenaje pleural, como la misma palabra lo dice, ¿sí? Para ver, primero que nada, para identificar la zona del derrame pleural, ¿qué es lo que se hace? Primeramente, como les explicaba, la clínica del paciente, muy importante, ¿sí? El médico ausculta al paciente y ahí ya se lo puede ir focalizando y después con una placa de tórax se puede ayudar también para poder ver dónde es la lesión que tiene el paciente, ¿sí?
¿Qué dificultades respiratorias me pueden hacer que se produzca un derrame pleural? Por ejemplo, cuando haya líquido citoquímico purulento, cuando haya líquido macroscópico purulento, con líquido citoquímicamente con características de sudados, ¿sí? Cuando haya hallazgo de germen con la tinción de Gram, ¿sí? Bueno, todo esto me puede producir un derrame pleural. Bueno, ya vamos a ver en un próximo video cómo es la colocación de un drenaje pleural y los cuidados que tenemos que tener, cuidados de enfermería en el drenaje pleural, ¿sí? Bueno, ¿qué recomendaciones o medidas de prevención tenemos que tener en cuenta en esta patología? Primero que nada, la vacunación contra el neumococo, ¿sí? La lactancia materna. Es importante que en todo paciente pediátrico no se suspenda la lactancia materna, ¿sí? Porque es una medida de inmunización en el paciente, ¿sí? ¿Qué otra medida de prevención? Bueno, la higiene de los alimentos, higiene corporal y la higiene en el hogar. Prácticas alimenticias saludables y tener en cuenta que si la sintomatología de la gripe o del paciente persiste, tiene que concurrir inmediatamente al médico, ¿sí? Bueno, nosotros ahora estamos viendo en esta imagen, van a poder ver una maqueta de un sistema respiratorio. Esta maqueta ha sido realizada por alumnos del año pasado, alumnos de segundo año. En cada uno de los videos de las patologías que les vamos presentando, le vamos a poder poner el material con el que han trabajado los chicos, los alumnos el año pasado, ¿sí? Han podido desarrollar maquetas muy lindas, maquetas que han llevado mucho tiempo y preparación por cada uno de los grupos. No solamente han preparado maquetas, sino que han preparado materiales monográficos, folletos, charlas educativas. O sea, para nosotros es un orgullo poder presentar el trabajo de los alumnos del año pasado, porque como docente puedo decir que están preparados para poder asistir al paciente, poder brindar cuidados de enfermería y poder educar a la comunidad. Por último, veamos esta frase de Florence Nightingale que nos dice: lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él. Bueno, sería un lindo ejemplo que puedan seguir ustedes, los alumnos de segundo año, lo que dejan los chicos de los años anteriores. Estas maquetas nos están demostrando el gran trabajo y es lo que esperamos nosotros de ustedes. A pesar de la cuarentena, hacer todo lo posible para que ustedes puedan asimilar y aprender, porque el único objetivo de todo esto es que sean unos buenos profesionales cuando terminen esta carrera, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos en la próxima patología. Vayan estudiando porque, como siempre les digo, es una materia larga y si dejamos acumular va a ser muy complicado, ¿sí? Así que de a poquito va a ser más fácil. Nos vemos en la próxima clase.